a llamar lista al grupo P. Sí, doctora. Ya, está muy bien. Ahora vamos a ver la unidad prótesis inmediata. ¿Alguien tiene su micrófono abierto con mucha bulla? Inmediata es una prótesis confeccionada antes de la exodoncia de los dientes naturales para ser instalada inmediatamente después de las extracciones. Esta técnica, que es la prótesis inmediata, difiere de la corriente o de la que normalmente hacemos, porque se confecciona la prótesis una vez que el reborde ha cicatrizado la prótesis convencional, ¿no? En cambio, esta se coloca después, de inmediato después de hacer las exodoncias. El término prótesis inmediata va a englobar varias cosas. Por ejemplo, podemos proponer al paciente que puede ser una prótesis relativamente permanente o temporaria, puede ser reemplazada por otro tipo de dientes en una fecha posterior. Inicialmente podemos hacer de dientes más económicos, si ustedes quieren, para después ya el definitivo hacer unos dientes de mejor calidad y mayor costo, además dependiendo de la economía del paciente también. Esta prótesis inmediata en ocasiones puede tener ya sea dientes de plástico o también de porcelana o una combinación. Por ejemplo, podemos tener dientes de porcelana solamente en la parte anterior y en la parte posterior solamente ponemos piezas de acrílico. O en casos más extremos, por eso les digo, depende de la economía del paciente, incluso se puede poner piezas solamente en la parte anterior y solamente rodetes en la parte posterior. Luego, estas prótesis, la prótesis inmediata es instalada después de las extracciones, inmediatamente de las extracciones. Generalmente nosotros planificamos y hacemos lo que se llama el plan de tratamiento, y para cada paciente se hace este plan de tratamiento en forma individual. Hay que explicarle ciertas ventajas y ciertas desventajas también, y más que todo, la parte económica, que es lo que más le interesa al paciente, ¿no? Estamos viendo generalmente la prótesis inmediata se saca de antes un modelo de yeso en el cual se practica las extracciones y la alveoloplastía en el modelo de yeso, y en el cual se va a confeccionar la prótesis inmediata, la prótesis que vamos a colocar el día de mañana en el paciente. Generalmente las prótesis inmediatas son generalmente totales. Ahora vamos a ver qué es la prótesis inmediata. Es lo que les estoy repitiendo y lo que les he dicho. Es una prótesis confeccionada antes de la extracción de los dientes naturales para ser instalada inmediatamente después de su extracción. Esta prótesis puede ser provisoria o definitiva. Generalmente la provisoria es la que yo les he nombrado, que es más económica, y posteriormente se hace ya la definitiva con dientes y material de mejor calidad. En este caso, por ejemplo, ya son el juego de prótesis inmediata que estamos viendo acá en la figura. También debemos hacer conocer al paciente que tiene ciertas ventajas y que también tiene desventajas. Entre las ventajas podemos citar las funcionales, estéticas y psicológicas. Una de estas ventajas también, por ejemplo, estéticas, vamos a decir que el paciente no sale del consultorio sin dientes, porque de inmediato que se hacen las extracciones se le coloca sus dientes de reemplazo o la prótesis inmediata. Por lo tanto, psicológicamente él no se cohíbe de estar sin dientes ni un solo momento. Entonces esto favorece psicológicamente al paciente. También, como se coloca de inmediato la prótesis después de las extracciones, hay muy poca probabilidad de que se desarrollen malos hábitos, por ejemplo, en la dicción. Generalmente el paciente que se realizan exodoncias y se deja un tiempo que cicatrice para hacer la prótesis convencional, adquiere un mal hábito al hablar,
por ejemplo, el momento de hablar tiene los silbidos, ¿no es cierto? En cambio, eso no sucede con la prótesis inmediata. Además, también tenemos que decir que no se perjudica en su trabajo, porque el paciente, pues sin dientes, no quiere ir a trabajar. En cambio, cuando se hace la prótesis inmediata, puede retomar al segundo o tercer día o en muy corto tiempo puede volver a su trabajo. Esas serían las ventajas. Las ventajas, las estéticas y psicológicas, ahora vamos a ver las fisiológicas. Se dice que es una ventaja la hemostasia porque como se coloca después de las exodoncias y sobre las suturas, actúa como hace presión y favorece, se dice que puede favorecer a la hemostasia. También se dice que puede favorecer en la cicatrización. La cicatrización nunca se acelera una fase de cicatrización. La cicatrización tiene su tiempo y nosotros por ningún mecanismo podemos hacer que este proceso de cicatrización se acelere. Pero sí puede haber retardo en la cicatrización, por ejemplo, con las prótesis convencionales cuando el paciente no se asea, o una prótesis una cirugía mal realizada, ¿no? También se dice que como se coloca de inmediato las piezas de reemplazo, hay menor reabsorción de los rebordes, porque cuando hemos visto atrofia alveolar, hemos visto que una vez extraídas las piezas dentarias, empieza a reabsorberse el reborde, ¿no es cierto? Tampoco cambia el tono muscular, porque se reemplazan de inmediato las piezas y mantienen el tono muscular. Los músculos, por ejemplo, cuando un paciente está desdentado o edéntulo mucho tiempo, pierde el tono muscular, especialmente los maceteros, y produce una flacidez y un hundimiento de las mejillas, ¿no es cierto? Entonces, cuando se reemplaza con una prótesis inmediata, no va a suceder esto. También tiene una ventaja en la nutrición, porque sabemos que un desdentado no mastica bien, se cohíbe de comer algunas cosas, busca alimentos más blandos, más suaves, aparte de que no tritura bien los alimentos, puede tener problemas estomacales y un montón de cosas. En cambio, cuando se reemplaza las prótesis con la prótesis inmediata, no va a suceder esto, ¿no? Es como si él siguiera teniendo sus dientes. Entonces, esto en cuanto a las ventajas fisiológicas. También debemos hacerle ver al paciente que tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, el tiempo y gastos. Tenemos que decirle, generalmente las prótesis inmediatas se hacen primero una provisional por un tiempo con este material más económico. Y posteriormente hay que hacer llamaríamos la definitiva, ya más adaptada, mejor adaptada, y ya con materiales más finos, ¿no es cierto?, de acuerdo al alcance de su economía. Además, también hay que hacerle notar que la prótesis inmediata, en un tiempo, por decirles a los 3-6 meses, va a requerir ajustes posoperatorios, como por ejemplo los rebasados, porque al cicatrizar el reborde alveolar va a tener cierta reabsorción, ¿no es cierto?, aun cuando le pongamos de inmediato los dientes de reemplazo. Entonces, en un tiempo el paciente acude a la consulta y dice que se le ha aflojado su prótesis, es el momento entonces que nosotros debemos hacer un rebasado. Y esto se le debe hacer conocer. Otra desventaja es la falta de prueba, porque no hacemos la prueba, ¿no es cierto? Hacemos la alveoloplastia o las extracciones en modelo de yeso, confeccionamos día antes la prótesis, no hacemos la prueba como hacemos con la prótesis convencional. Esto en ocasiones puede haber que haya un fracaso y este fracaso puede ser el registro incorrecto de la relación céntrica, porque no estamos haciendo la prueba como en la prótesis convencional, donde nosotros vamos a poder hacer todo tipo de correcciones con los modelos cuando están en cera recién. Entonces, todo esto hay que explicarle. Ahora, en cuanto a la selección del paciente, no todos los pacientes son candidatos para una prótesis inmediata. Por ejemplo, influye la salud general y el estado del paciente. En pacientes muy mayores o cuando tienen su salud, el estado general
están enfermos, están desnutridos, con falta de peso, o también cuando el paciente, aun cuando sea más joven, si tiene presencia de una infección local, por ejemplo, una pericoronaritis, por erupción de alguna pieza retenida, un tercer molar que estuvo retenido. En ocasiones, cuando uno está confeccionando la prótesis, en un evento total toma una radiografía y recién se entera de que tiene retenido un tercer molar, por ejemplo. Y más que todo, también influye el factor económico. Hay que hacerle ver que tal vez va a necesitar, si hacemos una sola prótesis, hay que rebasar temporalmente, y en ocasiones hay que hacer 2 prótesis, la temporal y la definitiva. Por ejemplo, en algunas enfermedades como la periodontitis, por ejemplo, en este caso de la izquierda, una periodontitis generalizada, está contraindicado inclusive hacerle una alveoloplastía, porque primero miren esta cantidad de sarro, la gingivitis marginal, hay reabsorción del tejido gingival, miren aquí, hay necrosis, inflamación, una gingivitis marcada. En este caso, primero hay que solucionar la enfermedad periodontal y después recién hacer las exodoncias, alveoloplastía y la prótesis inmediata. Tampoco podemos hacer en un paciente que tiene estas exostosis, que son un problema para el asentamiento de la prótesis. Sobre esta superficie tan irregular, el flanco vestibular de la prótesis no podría adaptar. Además, el paciente no soportaría una prótesis porque le va a producir dolor, ¿no es cierto? Entonces, todo esto hay que tomar en cuenta. Ahora vamos a ver la técnica quirúrgica, cómo vamos a confeccionar esta prótesis inmediata. Primero, realizar exodoncias con la menor cantidad de alveoloplastía. ¿Qué quiere decir esto? Hay que hacer las exodoncias tratando de quitar la menor cantidad posible de hueso, siempre preveyendo de que después de las extracciones va a haber una reabsorción del reborde. Luego, si tiene exostosis como el anterior caso, si tiene esto, primero habrá que realizar la cirugía, la eliminación de estas exostosis. Luego, si tiene torus, también primero habrá que hacer la resección del torus, si tiene hiperplasias, si tiene fibromas, todo esto, entonces primero se debe hacer previamente, muchos días antes a la cirugía, preparar bien que toda la boca esté sana para recién hacer las exodoncias y la prótesis inmediata. Luego, cuando hacemos la historia clínica, en alguna parte de la cirugía, durante la anamnesis, el paciente a veces manifiesta que cuando le hacen exodoncia, siempre se demoran mucho. Entonces, hay que prever esto, hacer un examen dental minucioso y ver, por ejemplo, las piezas dentarias muy cariadas, con caries muy amplias, hacer la exodoncia días antes y dejar las otras piezas que clínicamente vemos que ya no nos va a dar tanto problema para hacer el día de colocar la prótesis inmediata. Entonces, las piezas con destrucción muy amplia, coronaria, debemos hacer. Radiográficamente también podemos ver qué piezas van a ser dificultosas por el número de raíces, dirección de las raíces, todo esto. Entonces, día antes, estas exodoncias que a nuestro criterio clínico van a ser dificultosas, se debe realizar con anticipación, días antes. Ahora la técnica quirúrgica en sí. Esto que hemos dicho, que la extracción de las piezas con gran destrucción, ¿no? Con amplia destrucción coronaria. Luego hay que confeccionar también una matriz de acrílico transparente en el mismo modelo de yeso que vamos a confeccionar la prótesis inmediata. Hay que ver que el reborde no tenga retenciones óseas, radiográficamente podemos ver, y hay que ya planificar los cuidados posoperatorios. Todo esto en el plan quirúrgico que ya hemos visto cómo se realiza antes de la cirugía. Por ejemplo,
Esta es la férula o matriz transparente que les digo, que se saca antes de hacer la alveoloplastía en el modelo, ¿no? Esto nos está dando una réplica de cómo eran sus piezas antes de la sexodoncia, que nos va a servir como guía. Por ejemplo, si este paciente tiene torus, habrá que hacerle primero la resección del torus. Las hiperplasias en el fondo vestibular también primero hay que resecarlas. Por ejemplo, este caso es un paciente que ya se ha hecho muy anteriormente la alveoloplastía, pero han aparecido estas exostosis, ¿no? Vestibulares. Entonces, esto todavía hay que hacer la corrección, la exéresis o la eliminación de estas exostosis para hacer la prótesis. El paciente ya con todas las correcciones, dando la mejor forma de U y más o menos uniforme para que el paciente sea portador de una prótesis inmediata. Este es el preoperatorio, este es el día de la cirugía con la sutura y este ya es el juego de prótesis inmediatas que se ha colocado después de la regularización de estas exostosis. Sobre esta sutura se coloca estas prótesis. Por ejemplo, en este juego de prótesis, miren, esto va a necesitar un rebasado porque miren, el flanco vestibular no está cubriendo bien, ¿no es cierto? Entonces esto, por ejemplo, va a necesitar rebasado porque le falta altura del flanco vestibular, podríamos decir. Es todo en cuanto a prótesis inmediata. Es cortito, no es una técnica quirúrgica fuera de lo normal, ni digamos es una cirugía mayor, ni mucho menos. Si quieren hacerme preguntas para que complete, nos falta poquito para terminar este tema, pero ya es cicatrización post-exodoncia ya. Si quieren hacerme preguntas de prótesis inmediata, que es todo, hasta donde les he dado, pueden hacerme preguntas, si no, pasamos a terminar esta unidad temática. Me he dejado entender, está bien, es sencilla y fácil y es netamente teórica esta unidad temática, chicos. Sí, doctora, se entendió. Vamos a pasar entonces, eso sería todo en cuanto a prótesis inmediata. Cicatrización alveolar post-exodoncia, ¿qué quiere decir? Después de que hacemos una extracción, ¿cómo cicatriza el alveolo? Hay fases de cicatrización del alveolo. Primeramente, miren, por ejemplo, aquí está haciendo una exodoncia de un resto radicular. ¿Qué va a pasar? El alveolo se va a llenar de sangre y va a formar el coágulo. Es esta primera fase de la coagulación. A través de esta formación del coágulo, la segunda fase es la organización del coágulo. Posteriormente va a venir la osificación, ahorita les voy a decir en horas, en días. Entonces la tercera fase es la osificación y finalmente la reconstrucción. Ahora vamos a ver en tiempos cómo se produce la coagulación, que es la primera fase. El alveolo se llena de sangre en minutos y a veces en horas. Al tercer día los fibroblastos y células endoteliales invaden el coágulo y forman el tejido conectivo joven. Este coágulo se organiza en tejido capilar y conectivo. Esa es la primera fase, que es la de coagulación. Luego la organización del coágulo va a suceder entre unos 5 a 8 días y se observa neoformación de hueso en los espacios medulares. Al 10º día comienza a observarse tejido conectivo en las paredes alveolares, se observa hueso nuevo de naturaleza inmadura todavía. A los 10 días, entonces, aposición de hueso en las paredes alveolares, pero hueso de naturaleza inmadura. La tercera fase, que es la de osificación, se va a producir al finalizar la segunda semana. Se forma nuevo hueso en el fondo del alveolo. A la tercera semana después de la exodoncia, el alveolo está casi llena de hueso nuevo inmaduro. Todavía continúa siendo inmaduro. Solo queda la parte central que todavía se mantiene el coágulo, todavía no ha formado hueso nuevo. Al mes, el alveolo queda lleno de hueso nuevo.
Debido a la calcificación incompleta, el periodo de cicatrización del alveolo es delimitada en una radiografía. ¿Qué quiere decir eso? Estamos diciendo que al mes el alveolo queda lleno de hueso nuevo. Si al mes tú tomas una radiografía, esta imagen radiográfica nos va todavía a dar una imagen radiolúcida y va a dar la impresión de que ese alveolo está infectado, ¿no? Eso no sucede, sino que este hueso nuevo radiográficamente todavía nos va a dar una imagen radiolúcida, o sea, oscura el alveolo, como que estuviera ocupado o infectado. A eso se refiere. Entonces, esta fase de osificación va a concluir al mes y podemos decir que al mes el alveolo se llena de hueso inmaduro. Esto en cuanto a las fases de cicatrización alveolar post-exodoncia, que es cortito, son las 4 fases, no hay mucho que explicar, y este sería el temario de hoy día, chicos. Doctora, una pregunta. ¿En qué tiempo entonces se vería la imagen radiopaca? Casi a los 6 meses. Cuando hablamos de huesos largos, la osificación tarda en los huesos largos, por ejemplo, hasta 1 año. Y dicen que puede tardar más de 1 año también. Por eso, cuando hay las fracturas de los huesos largos, los controles radiográficos siempre nos van a dar esa imagen de que todavía no ha cicatrizado. Entonces, puede tardar entre meses y hasta el año también puede completar, ¿no? En unos 6 meses el alveolo ya puede darnos una imagen normal con hueso ya lleno. ¿Alguna otra pregunta? Como ven, es un tema bien cortito, muy sencillo, y es el temario de hoy día, chicos. Si no hay preguntas, nos vemos hasta el miércoles para ver la siguiente unidad temática.